El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, maestros y maestras, que se encuentran el día de hoy preparándose para alguna de las promociones emitidas por la UCICAM. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y el día de hoy estaré compartiendo para ustedes información relacionada con un tema de la bibliografía de las diferentes guías de las promociones. El día de hoy hablaremos específicamente del acuerdo 020516. Este acuerdo es por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Este acuerdo fue emitido por el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2016. Es importante señalar, con fecha 7 de marzo del 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 716. Este acuerdo establece los lineamientos para la constitución, organización, funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Este acuerdo 716 se modifica el 10 de octubre del 2014 y se publica con esa misma fecha en ese mismo año. Las modificaciones que se realizan a este acuerdo 716 en el acuerdo 1014 son las siguientes. Se modifica el párrafo tercero del artículo 30, el párrafo segundo del artículo 33 y del artículo 35 y el párrafo tercero del artículo 41. Además, se adiciona un párrafo quinto al artículo 41. Es importante considerar que en este año 2016 vamos a contextualizar lo que nos marcaba el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este año, el artículo tercero nos decía que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Dicho precepto establece que el Estado entonces garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Además, el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 y 2018, en su meta nacional, México con educación de calidad, establece entre las líneas de acción de la estrategia 2, Gobierno cercano y moderno, de su enfoque transversal, la importancia de actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y los alumnos. Además, definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos. Eso es lo que nos marcaba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta nacional, México con educación de calidad. Además, es importante considerar el programa sectorial de educación de este sexenio 2013-2018 en su capítulo tercero, en los objetivos, estrategias y líneas de acción,
establecía en el objetivo 1 asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Y en su estrategia 1.2 nos hablaba de fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas en el contexto de su entorno para el logro de los aprendizajes. Se señala también en su línea de acción 1.2.9 impulsar a los consejos escolares de participación social como elementos clave para el buen funcionamiento de la escuela. Es importante también considerar que la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Por lo tanto, ante la necesidad de contar con un marco normativo que contribuya a favorecer y simplificar la actuación de los consejos de participación social en la educación, se requiere actualizar el mencionado acuerdo y permitir que éste se adecue a la estructura de organización que se define en el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Por ello es que se hace la modificación al acuerdo 716. En el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales. En este artículo primero se establece lo siguiente. El artículo primero nos habla de que este acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberán sujetarse la constitución, organización y el funcionamiento de el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, los consejos estatales de participación social en la educación, los consejos municipales de participación social en la educación y, por supuesto, los consejos escolares de participación en la educación, en los cuales estamos involucrados los docentes y directivos de todas las escuelas públicas. El artículo número 2 nos menciona algunos conceptos que son importantes de conocer y de dominar, porque con base en estos conceptos se estará hablando a lo largo del acuerdo. Se entenderá entonces por autonomía de gestión escolar la capacidad de la escuela de educación básica para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece, centrando su actividad en el logro de aprendizajes del alumnado que atiende. A eso se le llama autonomía de gestión escolar. Todas las decisiones y acciones orientadas a esta mejora educativa. La autoridad educativa federal o secretaria se entenderá por la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. Las autoridades educativas locales son el ejecutivo de cada uno de los estados de la federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa. Para efectos del presente acuerdo quedará incluida la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Recordemos que estamos hablando de un documento que se emite en el año 2016
y por eso todavía se le nombra Distrito Federal. Las autoridades educativas escolares es el personal que lleva a cabo funciones de dirección o de supervisión en los sectores o zonas y centros escolares. La comunidad escolar se entenderá al conjunto de actores involucrados en la escuela de educación básica: madres y padres de familia, tutores, alumnos, personal docente, directores y supervisores y de asesoría técnico-pedagógico y técnico-docente. El Consejo Técnico Escolar se entenderá como el órgano colegiado integrado por el personal directivo y docente, así como por los actores educativos que están directamente relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela. Además, el Consejo Técnico Escolar es un espacio de análisis y de toma de decisiones para propiciar la transformación de las prácticas docentes y facilitar que niñas, niños y adolescentes logren los aprendizajes esperados, de modo que la escuela cumpla su misión. La escuela se entenderá entonces como el conjunto organizado de recursos humanos y físicos que opera bajo la autoridad del director o responsable, destinado a impartir educación a estudiantes de un mismo nivel educativo con un turno y un horario determinado. La educación básica se entenderá del tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Nuevamente, recordemos que estamos hablando de un documento del 2016. Por eso se contemplan únicamente estos 3 niveles como educación básica. Nos habla también de la normalidad mínima escolar, que se entenderá como los elementos indispensables que una escuela debe cumplir para su eficaz funcionamiento. En este año todavía se estaba trabajando con la ruta de mejora escolar, el sistema de gestión que permite a la escuela organizar, ordenar y sistematizar sus decisiones respecto del mejoramiento del servicio educativo y focalizar los esfuerzos de la autoridad educativa. La ruta de mejora escolar implicaba procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Recordemos que en la actualidad, la ruta de mejora escolar fue sustituida por el Programa Escolar de Mejora Continua. Sin embargo, como es un documento del 2016, todavía se maneja este concepto de ruta de mejora escolar. Recordando un poco qué se refiere la normalidad mínima escolar, es importante mencionar que señalaba todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar. Todos los grupos disponen de maestros. Todos los maestros inician puntualmente sus clases. Todos los alumnos asisten a la escuela. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente. Y todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase. Y finalmente, todos los alumnos consolidan el dominio en la lectura y la escritura. De eso nos hablaba la normalidad mínima escolar. Por eso son estos elementos indispensables que se deben cumplir en las escuelas. Vamos ahora a identificar de qué nos habla el capítulo 2 de los consejos de participación social en la educación. El artículo 3 de este documento 020516 nos dice: los consejos son instancias de participación social en la educación que tienen como propósito
participar en actividades tendientes a fortalecer y a elevar la calidad y la equidad de la educación básica, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. En este momento todavía se hablaba del concepto de calidad en la educación, calidad y equidad. Se constituirá y operará el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a nivel federal, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información. En cada entidad federativa, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Y en cada municipio, para promover una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y cobertura de la educación. El artículo 7 nos habla de que se constituirá y operará el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación en cada escuela pública de educación básica. Se constituirá y operará este Consejo Escolar de Participación Social en la Educación también en las escuelas de educación indígena, de educación comunitaria, en aquellas escuelas instaladas en casas hogar y orfanatos, en las escuelas para niñas y niños de familias migrantes y jornaleros, y en las escuelas instaladas en centros penitenciarios, así como en aquellas escuelas de educación especial que impartan educación básica. Y en el caso de las escuelas particulares, deberán operar consejos análogos a los consejos escolares de participación social en la educación. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, el artículo 8 nos indica que cada consejo, de acuerdo con su ámbito de competencia, va a elaborar un plan de trabajo en el que se propondrán actividades a llevar a cabo en el periodo de su gestión. En el caso de los consejos escolares de participación social en la educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la ruta de mejora escolar y elaborarse para cada ciclo lectivo. De manera enunciativa, más no limitativa, entre otras líneas de participación social, se considerarán las siguientes: de fomento y motivación a la participación social, de opiniones y propuestas sobre asuntos pedagógicos, de promoción y vigilancia de la educación inclusiva, de atención a necesidad de infraestructura, de reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia, de desarrollo social, cultural y deportivo, de fortalecimiento a la organización y a la autonomía de gestión escolar, de acompañamiento a las acciones que favorezcan el funcionamiento de la escuela, su ruta de mejora y a la atención de la normalidad mínima escolar, y de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. El Acuerdo 716 nos hablaba de un proyecto de participación social en la educación. El Acuerdo 020516 cambia el concepto de proyecto por plan de trabajo. En el Acuerdo 716 estaban estructuradas 8 líneas de participación social. En el Acuerdo 020516 se agrega una más, la de promoción y vigilancia de la educación inclusiva. Ahora tenemos 9 líneas de participación social. El artículo número 9 nos habla de que el plan de trabajo que propongan y lleven a cabo los consejos de participación social en la educación será dado a conocer a la sociedad, de acuerdo a las posibilidades de cada consejo. Esto es muy importante mencionarlo.
El plan de trabajo se debe dar a conocer a toda la comunidad escolar y a la sociedad en general. ¿De qué manera? Bueno, a través de una asamblea, de reuniones, a través de publicaciones, a través de un video, dependiendo las posibilidades de cada consejo y la organización escolar, es que se tendrá que dar a conocer este plan de trabajo. No es una opción, es una obligación que se tiene que llevar a cabo. El artículo número 10 nos dice que en la conformación de los consejos de participación social en la educación se atenderá a lo dispuesto en los artículos 14, 27, 28, 32 y 37 de los presentes lineamientos. Se promoverá la participación respetando el principio de igualdad de género y la actuación con transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, los consejeros deberán ser tanto padres o madres de familia, pero que de alguna manera se promueva esta igualdad de género, que no sean solamente hombres, que no sean solamente mujeres, sino que haya una igualdad entre estos cargos de los diferentes consejeros. Algo más importante también es que los consejeros que decidan participar en estos consejos de participación social deberán tener claro que no van a recibir ningún pago por todo lo que hagan. Los cargos de los consejeros serán honoríficos y no van a recibir retribución alguna, ni pago alguno. Por lo tanto, los consejos de participación social en la educación podrá tener también invitados especiales. Esto es algo que se adiciona en este documento, que en los consejos de participación social en la educación podrán participar invitados especiales, quienes serán convocados por el presidente del consejo. Estos invitados especiales no tendrán voto en todo lo que se acuerde, pero sí tendrán derecho a dar su voz, a decir que proponen, que observan, y de esta manera estos invitados especiales podrán contribuir a lo que se lleve a cabo en estos consejos de participación social. Tendrán derecho a voz, pero no tendrán derecho a voto. El artículo número 11 mantiene que, en atención a lo previsto en el artículo 73 de la Ley General de Educación, los consejos de participación social en la educación se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. Los consejeros pueden observar y pueden proponer. Sin embargo, en las cuestiones laborales de los establecimientos educativos no podrán intervenir. Ninguno de ellos podrá decir que se suspenda algún maestro o que se pueda hacer alguna otra situación que vaya en contra de los derechos laborales de los trabajadores. No pueden ellos intervenir en ningún aspecto laboral. Y obviamente se mantiene lejos de cuestiones políticas y de cuestiones religiosas que no se pueden involucrar en la escuela. El capítulo 3 del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación nos dice, en su artículo número 12, que la Secretaría de Educación Pública será quien proporcionará los elementos necesarios al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que desarrolle las acciones que sean necesarias para su adecuado desempeño. La sede permanente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación será en la Ciudad de México. Específicamente, ya lo marca este documento, será en las instalaciones que le facilite la Secretaría de Educación Pública. El artículo número 16 nos habla de que las zonas geográficas se encuentran integradas por las diferentes entidades federativas. Anteriormente eran 4 zonas geográficas. Ahora, con este acuerdo 020516, son 5.
las zonas geográficas integradas por las diferentes entidades federativas. Tenemos la zona noroeste, en donde se encuentra Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. La zona noroeste, donde está Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. La zona occidente corresponde a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. El centro incluye la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y finalmente la zona sureste, integrada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Este es el cambio entre el Acuerdo 716 y el Acuerdo 020516, de 4 a 5 zonas geográficas. El Acuerdo 716 nos hablaba que el Consejo Nacional debería tener un presidente, quien tendría el voto de calidad. El Acuerdo 020516 nos habla de un consejero presidente que será designado por el secretario de Educación Pública. En el Acuerdo 716 había un representante de la Secretaría de Educación Pública. Este se mantiene en este Acuerdo 020516 y el representante de la Secretaría de Educación Pública es designado por el titular de la SEP. En el Acuerdo 020516 nos habla de 5 representantes regionales, quienes serán designados por el secretario de Educación Pública. Nos habla también de 5 titulares de las autoridades educativas locales, un titular por cada zona geográfica. Y ellos serán designados en las diferentes entidades federativas que conforman la región correspondiente. Ahora son 5. Anteriormente eran 4, porque eran 4 las zonas geográficas. Pero ahora, al ser 5 las zonas geográficas, son 5 titulares de las mismas. Nos habla también de 20 representantes de los consejos estatales de participación social en la educación. 4 por cada zona geográfica. Antes eran 16, porque eran 4 las zonas geográficas. Hoy son 20, porque son 5. Se mantienen los 2 representantes de las asociaciones de padres de familia. Estos 2 representantes serán invitados por la SEP a través de sus representantes. Nos habla también de un maestro destacado que cuente con experiencia frente a grupo y será invitado también por la Secretaría de Educación Pública. Anteriormente eran 2. Hoy solo se mantiene 1. Los 3 representantes de la organización de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con temas educativos se mantienen. Un investigador o académico con reconocimiento en el campo de la educación y la participación social, seleccionado por el secretario de Educación Pública en una terna donde se define quién será el investigador invitado. Anteriormente eran 2 investigadores o académicos reconocidos. Hoy, con el Acuerdo 020516, solamente se habla de 1. Y se mantienen también los 2 representantes de la organización sindical de los maestros. Ellos serán acreditados y removidos libremente por la organización sindical y representarán los intereses laborales de los trabajadores. Anteriormente, con el Acuerdo 716 se hablaba de 33 miembros. Hoy se habla de 41 miembros en este Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Es importante señalar que la designación de los consejeros se debe llevar a cabo de manera que todos participen, que todas las entidades participen. Cuando ya participó uno en determinado periodo, ya no podrá participar en los siguientes hasta que se cumpla con el total de representantes de cada una de las entidades federativas. De esta manera, no repite ninguno. Se trata de que sea rotativa la participación
y que todas las entidades federativas tengan en algún momento a su representante. El artículo número 15 nos habla de que la designación de los consejeros, así como la definición de sus funciones, se hará con base en lo que establecen los presentes lineamientos y el estatuto interno del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Los integrantes del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación durarán en su encargo 2 años, excepto el representante de la Secretaría de Educación Pública. Ellos serán designados y removidos libremente por el titular de la SEP. Sí, entonces, dato importante, los integrantes de todos los consejos, no nada más del nacional, de todos, van a durar en su encargo 2 años. En el caso específico del representante de la SEP, será removido cuando el titular lo determine. El artículo número 17 se señala que de cada consejero propietario habrá un suplente. Ese suplente deberá ser de la misma entidad que el propietario. El suplente solo tendrá derecho a ejercer la suplencia cuando el consejero propietario ya no pueda continuar con el encargo. Y para la organización y operación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, además de lo dispuesto en este acuerdo, se estará a lo que establezca el estatuto interno de referido consejo. Sí, entonces entendamos que el Consejo Nacional de Participación Social tiene un estatuto interno también. Entonces, se deberá tomar en cuenta tanto lo que se menciona en este acuerdo como lo que establezca el estatuto interno. El artículo número 18 nos habla de las 10 funciones que tiene el Consejo Nacional de Participación Social. En primer lugar está tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Recordemos que el propósito es mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, estar pendiente de los resultados de las evaluaciones es algo muy importante para poder desarrollar acciones para esta mejora. Además, otra función es conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional. Podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y temas relacionados con el sistema educativo nacional. Recordemos que cuando se hace una modificación o una propuesta a la modificación de plan y programas de estudio, se hacen foros de consulta. Bueno, pues los representantes de estos consejos de participación social podrán participar en estos foros para dar su opinión a estos asuntos pedagógicos, sobre estos planes, sobre estos programas de estudio. Y es parte de sus funciones. Otra función es sugerir estrategias que favorezcan la organización de la autonomía de la gestión escolar y proponer políticas para elevar la calidad, la equidad, la cobertura y fortalecer la participación social en la educación. Las siguientes 5 funciones nos habla de conocer opiniones y sugerencias de la sociedad para elevar la calidad de la educación y su equidad. Formular propuestas que favorezcan y alienten la participación y el compromiso familiar y social en la mejora del logro educativo. Además de proponer actividades de orientación, capacitación y difusión dirigida a padres de familia y tutores. Recordemos que dentro de estos consejos de participación también tenemos padres de familia. Por lo tanto, ellos conocen la necesidad de involucrar a los padres en este proceso de mejoramiento escolar. En este caso nos habla de elevar la calidad de la educación y mejorar el logro educativo, tanto en estas propuestas para favorecer el compromiso familiar, como en actividades para orientar y capacitar a los padres de familia para apoyar esa mejora escolar.
Otra función es aprobar su estatuto interno y, en su caso, sugerir y aprobar las modificaciones necesarias. Y las demás funciones que establezcan los ordenamientos jurídicos. Estas son las 10 funciones de los consejos nacionales de participación social en la educación. El artículo 19 de este acuerdo 0205-16 nos dice que el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación celebrará por lo menos 2 sesiones ordinarias al año. Al menos 2 sesiones ordinarias al año. Ese es dato importante conocerlo. Y las extraordinarias que se acuerden de conformidad con su estatuto interno. El artículo 20 nos dice que el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, por conducto de la jefatura de la oficina del secretario, entregará por escrito anualmente al secretario de Educación Pública un informe escrito de las actividades realizadas, el cual se dará a conocer a la sociedad. En el acuerdo 716 nos hablaba que era la unidad de coordinación ejecutiva. Hoy nos dice que es la jefatura de la oficina del secretario. En el acuerdo 716 se nos decía que se tenía que entregar anualmente un resumen, pero ahora este acuerdo puntualiza que no es un resumen, es un informe escrito de las actividades realizadas. Y nuevamente nos habla de darlo a conocer a la sociedad. El artículo 21 nos dice que el desarrollo de sus actividades, el Consejo Nacional de Participación Social contará con una secretaría técnica. Su titular será un funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Esto es lo que nos marca este documento. La secretaría técnica será un funcionario de la Secretaría de Educación Pública. La secretaría técnica tendrá 10 funciones. Las 10 funciones serán: proponer al presidente del Consejo la emisión de las convocatorias para las sesiones del Consejo. Convocar y coordinar las sesiones del Consejo Nacional. Registrar los acuerdos del Consejo Nacional. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos del Consejo Nacional. Auxiliar al consejero presidente en las actividades que favorezcan y sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo Nacional. Dentro de las siguientes funciones está promover el establecimiento de los consejos estatales, municipales y escolares y apoyar su funcionamiento. Coordinar el diseño, actualización y funcionamiento del registro público de los consejos de participación social en la educación y o del sistema que se defina para integrar información de los consejos. Sí, ella va a recabar toda la información de los diferentes consejos de participación social. Porque esa será otra función, integrar información respecto del funcionamiento de las escuelas a través de los consejos escolares de participación social, cuando así se considere necesario. Consultar a las autoridades o instituciones educativas previo acuerdo con el presidente del Consejo Nacional y con el representante de la Secretaría sobre los logros, avances, retos y perspectivas de la participación social en la educación básica, y las demás que se determinen en el estatuto interno de este consejo. Artículo número 23 del acuerdo 0205-16 nos dice: el secretario técnico fungirá como enlace entre el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y las autoridades educativas federales, estatales, municipales y escolares, así como
con los consejos estatales, municipales y escolares. Entonces, es importante tomar en cuenta de que esta vinculación que se da entre el secretario técnico nacional con los demás secretarios de las diferentes instancias. Anteriormente era la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública quien fungía como este enlace. Pero ahora, en este acuerdo 020516, esta función se le da al secretario técnico. El título número 4 de los consejos estatales, tenemos que el acuerdo número 24 nos habla de que en los consejos estatales de participación social en la educación se va a asegurar la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical. Estos representantes son quienes están pendientes de los intereses laborales de los trabajadores. Además, deberán participar también instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, y los sectores social y productivo de la entidad federativa interesados en la educación. Todos estos actores se deben asegurar en su participación en los consejos estatales de participación social. El artículo 25 mantiene que la organización, operación y seguimiento de los consejos estatales de participación social en la educación será acorde a lo previsto en estos lineamientos y a las disposiciones emitidas por la autoridad educativa local. El artículo 26 nos dice: los representantes de los consejos estatales de participación social en la educación serán designados y acreditados por la autoridad educativa local correspondiente. Aquí no se somete a votación. Aquí son designados directamente por la autoridad educativa local. El artículo 27 nos habla de cómo se van a constituir estos consejos estatales de participación social en la educación. El número de sus integrantes en los términos que disponga la autoridad educativa local debe tener en consideración también las características de cada entidad federativa y procurar que haya representación regional. No en todas las entidades federativas es la misma cantidad de consejeros. La cantidad de consejeros depende de las características y de las necesidades que haya en cada entidad. Lo que se procura es tener representación de todas las regiones que conforman cada estado. Hay un número mínimo de miembros, eso sí es importante tomarlo en cuenta. Anteriormente, para los consejos estatales, el mínimo de miembros era 15. Con este acuerdo 020516, el mínimo de miembros será de 21 consejeros y el máximo será 31. Al igual que en los consejos, en el Consejo Nacional, los miembros durarán en su encargo 2 años y se pueden reelegir por un periodo más. Recordamos entonces la información importante. En los consejos estatales de participación social, el mínimo de miembros será de 21 consejeros y el máximo será de 31. Y podrán permanecer en su encargo 2 años y reelegirse una vez más. El artículo 28 nuevamente establece que el consejero presidente deberá ser padre de familia, tener al menos un hijo inscrito en una escuela pública de educación básica de esa entidad y deberá ser acreditado por el director con su certificación de la inscripción de su hijo o hija.
El secretario de Educación de la entidad es quien va a designar un nuevo presidente. Anteriormente, con el acuerdo 716, eran los consejeros quienes elegían a su consejero presidente. Con este acuerdo 020516 se establece que es el secretario de Educación de cada entidad federativa quien va a decir quién será el presidente, el consejero presidente. En la integración del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, la mayoría de sus consejeros deberán ser padres o madres de familia. El secretario de Educación en la entidad federativa designará a un representante que formará parte también de este Consejo Estatal. El resto de los consejeros se van a convocar entre los representantes de las asociaciones de padres de familia, entre los maestros y representantes de su organización sindical, de las instituciones formadoras de maestros, de las autoridades educativas municipales, de las organizaciones de la sociedad civil involucrados en la educación y de los diferentes sectores sociales y productivos de cada entidad federativa. Se hará la convocatoria entre todas estas personas para determinar quiénes van a conformar este Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. En caso de que algún miembro se separe de este Consejo Estatal, la vacante será cubierta nuevamente mediante el procedimiento original de elección. El artículo número 29 nos habla de que cada Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá una secretaria técnica. El titular será designado y removido libremente por la autoridad educativa local. Estos puestos son de total confianza y por lo tanto deben de ser designados por la autoridad educativa local, dependiendo lo que requiera, y pueden ser removidos en cualquier momento también. La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación desarrollará actividades análogas a las que va a desarrollar la Secretaría Técnica del Consejo Nacional, siempre y cuando correspondan a sus funciones, características y forma de organización de esa entidad. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá 22 funciones a su cargo. La primera, promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social. Coadyuvar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar. Contribuir a la formación de propuestas de contenidos regionales en los planes y programas de estudio y opinar sobre los mismos. Opinar en asuntos pedagógicos. Conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, integrando los requerimientos a nivel estatal para hacer gestión ante las instancias competentes y proporcionar los apoyos o atender a estas demandas. Colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación. Formular propuestas que fortalezcan y alienten la participación y el compromiso familiar y social en la mejora del logro educativo y acciones para evitar el abandono escolar en el ámbito estatal. Proponer actividades de orientación, capacitación, difusión a madres y padres de familia y tutores. Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas para, en su caso, proponer acciones que permitan mejorar la educación. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional. Proponer políticas a la autoridad educativa local para elevar la calidad, equidad y cobertura de la educación en la entidad federativa. Si nos damos cuenta, algunas de estas funciones son muy similares a las funciones del Consejo Nacional.
Otra función sería establecer coordinación con los consejos nacional, municipal y escolares de su entidad para el mejor logro de objetivos e intercambiar información relativa a sus actividades y difundirla a la sociedad. Formular propuestas que atiendan a fortalecer y alentar el debido funcionamiento y operación de las escuelas, considerando para ello la participación de la sociedad y de los sectores interesados en la educación. Conocer y difundir de manera periódica, en un marco de respeto a la pluralidad, las diversas opiniones y sugerencias de la sociedad sobre la participación social en la educación, tendientes a elevar la calidad de la educación y su equidad. Consultar información con la autoridad educativa federal, estatal y municipal para conocer logros, avances, retos y perspectivas de la educación básica. Inscribir en el registro público de los consejos de participación social en la educación la constitución, modificación y actividades del Consejo Estatal. Colaborar e impulsar a las autoridades municipales y escolares para la constitución, registro y operación de sus respectivos consejos. Participar previo cumplimiento de los requisitos como observador en los diferentes procesos de evaluación en términos de las disposiciones aplicables. Fomentar la organización y la autonomía de gestión. Promover y difundir prácticas de participación social en la educación que se lleven a cabo en la educación básica. Contribuir a la promoción de actividades de Contraloría Social y las demás señaladas en los lineamientos o que confiera la normatividad emitida por la autoridad educativa local. Si nos damos cuenta, en estas funciones se encuentran algunas que están relacionadas con elevar esta calidad en la educación. De alguna manera, al contribuir como una Contraloría Social, podrá estar pendiente de todas las acciones que se lleven a cabo precisamente para dar cumplimiento a esta mejora educativa. Título quinto de los consejos municipales nos habla que en cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación y estará integrado nuevamente, como lo marca también el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, estará integrado por las autoridades municipales, por padres de familia y representantes de sus asociaciones, por maestros distinguidos y directivos de escuelas, por representantes de la organización sindical, cuidando los intereses laborales de los trabajadores, y por representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Bien, entonces, si nos damos cuenta, tanto en el Consejo Nacional, como en los consejos estatales, como en los municipales, la participación de los diferentes actores de la sociedad es de gran importancia. El artículo 32 de este acuerdo 0205-16 nos dice que los consejos municipales de participación social en la educación se constituirán conforme a los presentes lineamientos y con base en la normativa que emita la autoridad educativa local. Señala que deberá contar con un mínimo de 15 consejeros y un máximo de 25. Anteriormente, el acuerdo 716 pedía un mínimo de 5 consejeros. Este acuerdo señala 15 como mínimo y 25 como máximo. También durarán en su encargo 2 años y pueden reelegirse por un periodo igual. La representación legal del municipio elegirá a quien fungirá
como consejero presidente. Y deberá ser también un padre o madre de familia, tener por lo menos un hijo inscrito en una escuela pública de ese municipio. Tendrá que ser acreditado por el director con la constancia correspondiente a la inscripción. En caso de que quien presida el consejo municipal, este consejero presidente, en caso de que deje de reunir el requisito de ser padre de familia, se va a designar un nuevo presidente. En la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, la mayoría deberán ser padres o madres de familia. La representación legal del municipio designará a un representante que formará parte del Consejo Municipal. El resto de los consejeros se convocará de entre los representantes de las asociaciones de padres de familia del municipio, de los directores o maestros distinguidos de las escuelas del municipio, representantes de la organización sindical, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea la educación, y demás interesados en el mejoramiento de la educación. La autoridad titular del municipio deberá designar y acreditar al presidente. Esto ya lo analizamos anteriormente. El presidente será elegido por la autoridad titular del municipio. Además de esto, en caso de que algún miembro se separe del consejo municipal, la vacante tendrá que ser cubierta mediante el procedimiento original de elección. El artículo 33 nos dice que el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá también una secretaría técnica, así como la tiene el Consejo Nacional, los consejos estatales. También el Consejo Municipal deberá tener a alguien que desempeñe esta función. En esta función se invitará al regidor de la Secretaría de Educación de ese municipio o su equivalente. El regidor de educación de los diferentes municipios será quien cumpla con esta función de secretaria técnica. La secretaria técnica del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación desarrollará actividades análogas a las establecidas en el artículo 22, siempre y cuando correspondan a sus funciones, correspondan a las características y a la forma de organización de cada municipio. El artículo 34 nos dice que para la organización, operación y seguimiento de los consejos municipales de participación social en la educación, se considerarán las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos y, en su caso, en la normativa que emita la autoridad educativa local. El artículo 35 nos habla de las 20 funciones que el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá. La primera es gestionar ante la representación legal del municipio y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio. Dar seguimiento a que se cumpla con la normalidad mínima de funcionamiento de las escuelas en el municipio. Conocer de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Fortalecer la participación y el compromiso familiar y social en la mejora del logro educativo y promover acciones contra el abandono escolar en el ámbito municipal. Fortalecer las labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio. Estimular, promover,
y apoyar certámenes y actividades de intercambio, de colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales, asegurando que las actividades promuevan los aprendizajes y no interrumpan con el cumplimiento de la normalidad mínima en las escuelas. Dentro de su función número 7 está el establecer coordinación con autoridades y programas de bienestar comunitario en beneficio de las escuelas, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hacer aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos por los planes y programas de estudio. Coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar. Podrán opinar sobre asuntos pedagógicos. Mover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores para que cumplan con sus responsabilidades en materia educativa. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares. En particular, proponer mecanismos de reconocimiento social para otorgar anualmente a un maestro que se distinga por escuela. Dentro de la función número 13, encontramos procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento y para proveer de equipo básico a las escuelas públicas. Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo en su localidad. Proponer políticas para elevar la calidad y la equidad de la educación en su localidad. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad. Difundir programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niños, niñas, niños y adolescentes, o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Dar seguimiento a las disposiciones que en materia de alimentos emita la autoridad competente. Y finalmente, las demás que le confiera la normatividad emitida por la autoridad educativa local competente. Si nos damos cuenta, todas estas funciones están encaminadas a lograr esa calidad en la educación. Además de esto, a de alguna manera dignificar la labor docente. Y sobre todo también se comienza a observar la forma en cómo se establece una comunicación tanto con los padres de familia como con los diferentes actores de la sociedad, en las comunidades en donde se encuentre cada uno de estos municipios. Título 6 nos habla ya directamente de los consejos escolares de participación social en la educación. El artículo 36 nos dice que la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un consejo escolar de participación social. Este consejo estará integrado por padres de familia y representantes de las asociaciones de padres, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Recordemos que los exalumnos pueden ser padres de familia que en algún momento tienen ya a sus hijos en esa escuela. Los miembros del Consejo de Participación Social durarán en su encargo 2 años y tienen la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. Entonces, recapitulando,
en los diferentes consejos de participación, el encargo durará por 2 años y se podrán reelegir un periodo más, tanto en el nacional como en los estatales, como en los municipales y por supuesto también en los escolares. El artículo 37 nos dice que los consejos escolares de participación social se conformarán de la siguiente manera: de entre 9 y 25 consejeros, entre los que se elegirá por mayoría de votos a un presidente. Aquí sí se elige por mayoría de votos. En el municipal y en el estatal se establece de acuerdo a la autoridad educativa, pero en los consejos escolares se elige por mayoría de votos. En el acuerdo 716 nos hablaba de 15 consejeros. No daba un mínimo ni un máximo, pero sí nos hablaba de 15 consejeros. Aquí nos habla entre 9 y 25 consejeros, los que debe tener actualmente en estos consejos escolares de participación social, con base en el documento 020516, de 9 a 25. Nuevamente nos señala y puntualiza, deben ser madres o padres de familia con hijos inscritos en esa escuela. Y obviamente es el director quien determina que así sea. Cuando dejan de tener hijos en la escuela, se designará un nuevo consejero. Cuando los alumnos egresan y ya no va el padre de familia a la escuela, pues obviamente se tiene que hacer este cambio. La mayoría de los consejeros deberán ser padres o madres de familia con hijos estudiando en la escuela durante el ciclo escolar. El resto de consejeros serán acreditados por la autoridad escolar y elegidos entre los representantes de las asociaciones de padres, los maestros, representantes de la organización sindical, directivos, exalumnos y demás miembros de la comunidad. En caso de que algún miembro se separe, pues obviamente la vacante debe ser cubierta mediante el procedimiento original de elección. El artículo número 38 nos dice que los consejos escolares de participación en las escuelas con 6 grupos o más para el desarrollo de sus actividades podrán designar a un secretario técnico. Este secretario técnico en estas escuelas con 6 grupos o más será el director de la escuela. Según la estructura ocupacional autorizada, puede ser también el subdirector que tenga la encomienda de apoyar a la organización y a la operación en la misma. Desarrollará actividades análogas a las que se establecen en el artículo 22 y siempre y cuando sean de acuerdo a sus funciones, características y forma de organización. El artículo 39 nos dice que en la integración de cada consejo escolar de participación social en la educación se observará lo dispuesto por los presentes lineamientos y, en su caso, la normativa emitida por la autoridad educativa local. El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación tiene 23 funciones y estas 23 funciones están establecidas en este artículo 40 del Acuerdo 020516. Dentro de estas 23 funciones encontramos opinar sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocer las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización. Conocer y dar seguimiento a las acciones que realicen las y los profesores y autoridades educativas. Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de actos que pongan en riesgo la seguridad e integridad de ellos o de sus compañeros. Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos para orientar a la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos.
así como sobre el cuidado integral de su salud. Propiciar la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. Si nos damos cuenta, estas funciones son fundamentales y de gran importancia, porque lo que se busca también con este Consejo Escolar de Participación Social es prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes. Además de dar a conocer cuáles son esos delitos que pudieran ocurrir en las escuelas y buscar alternativas para que no ocurran. Al estar informados, al informar a la comunidad, entonces de esa manera se pretende prevenir que ocurran delitos que dañen la integridad de los niños. Apoyar las acciones de mejora en materia de logro educativo a partir de los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes. Promover acciones que fortalezcan la corresponsabilidad de madres y padres de familia en la educación de sus hijos. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública y las autoridades competentes. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos y la mejora del logro educativo. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. Nuevamente retomando esta parte del trabajo del consejo escolar. Los padres de familia que lo integran, así como los maestros, deberán estar promoviendo toda esta mejora educativa, todas estas acciones que permitan lograr una mejor calidad en la educación. De alguna manera, el reconocimiento también para los maestros, los directivos o las personas que trabajan en la escuela es algo que favorece este logro de aprendizajes y esta calidad educativa. Es por ello que estos consejeros, tendrán a su cargo cumplir con todas estas funciones. Dentro de la función número 11 está alentar el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando. Opinar sobre asuntos pedagógicos, conocer la ruta de mejora escolar y coadyuvar a que se cumplan con los objetivos propuestos, apoyando la organización y promoviendo la autonomía de gestión de la escuela. Promover acciones que contribuyan a disminuir los factores que influyen en el abandono escolar. Realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares. Respaldar las labores cotidianas de la escuela que se orienten a favorecer un ambiente que promueva la enseñanza y el aprendizaje. Si nos damos cuenta, en estas funciones está involucrada la ruta de mejora escolar y la normalidad mínima, porque de alguna manera al trabajar en conjunto se puede lograr esta mejora educativa. Dentro de la función número 16 está colaborar con la autoridad escolar y con el Consejo Técnico Escolar en el seguimiento de la normalidad mínima escolar. Dar seguimiento a la normatividad que en materia de alimentos expida a la autoridad competente. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas al término del ciclo escolar vigente, incluyendo un apartado sobre los ingresos que por cualquier medio se hubieran obtenido y su aplicación, así como en su caso el reporte que rinda la cooperativa escolar o equivalente. Lo anterior obviamente tendrá que contribuir a fortalecer esta cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Y tendrá derecho también a denunciar el ejercicio indebido de los recursos. Registrar y apoyar el funcionamiento de los comités que se establezcan para la promoción de programas específicos en la escuela.
Fomentar diversas acciones que promuevan el respeto entre los miembros de la comunidad escolar, con especial énfasis en evitar conductas y agresión entre los alumnos y desalentar entre ellos prácticas que generen violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud. En estas funciones están involucrados los diferentes comités que se pueden establecer al inicio del ciclo escolar para poder cumplir con cada una de estas funciones que se acaban de mencionar. Y las últimas 3 funciones están relacionadas con opinar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de los educandos. En general, podrán realizar diversas actividades en beneficio del logro de los objetivos de la escuela y las demás funciones que señalan los presentes lineamientos o le confieran otras disposiciones jurídicas. Estas son las 23 funciones del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. En el artículo número 41, encontramos que el Consejo Escolar de Participación Social deberá estar constituido y operando a más tardar la segunda quincena del ciclo escolar correspondiente y se celebrará en esta fecha su primera asamblea. Una vez integrado el consejo, su presidente o el secretario técnico levantará el acta de constitución correspondiente. Esta acta se deberá inscribir en el registro público de consejos de participación social en la educación. El artículo 42 nos señala que el presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social para realizar las sesiones del Consejo y a toda la comunidad educativa para la realización de asambleas. Para que las sesiones sean válidas, un consejo escolar requerirá de la presencia de la mayoría de los consejeros. Esto nos lo dice este acuerdo 020516, la presencia de la mayoría. El acuerdo 716 nos decía que se requería la mitad más 1. Únicamente cambia un poquito el concepto en cada uno de los acuerdos que se hacen mención. Los acuerdos respectivos se tomarán por mayoría de los consejeros presentes. Y en caso de empate, el presidente será quien tenga el voto de calidad. En el artículo 43 encontramos que entre la segunda y tercera quincena del ciclo escolar se celebrará la primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social, con el objeto de conocer la incorporación, si es el caso, de la escuela en los programas federales, estatales, municipales o de organizaciones de la sociedad civil. Aquí se da a conocer en esta primera sesión si hay alguna incorporación a algún programa por parte de la escuela. El director de la escuela o su equivalente, durante la misma sesión, va a dar a conocer la ruta de mejora para el ciclo escolar vigente. Recordemos que este documento es del año 2016. Por eso todavía se habla de la ruta de mejora escolar. Entonces, aquí nos indicaba que en esa sesión el director daría a conocer la ruta de mejora escolar, informaría también sobre la incorporación de la escuela a algún programa, ya sea federal, estatal o municipal, así como las metas y los objetivos. Aquí también en esta sesión se compartirá información a los miembros del consejo sobre las acciones a seguir para atender la normalidad mínima escolar. Y se presentará también al personal que va a laborar en la escuela en ese ciclo escolar. Esto es lo que se tendría que hacer en la primer sesión del Consejo Escolar de Participación Social. Dicha sesión
Se presentarán también, en dicha sesión se presentarán también los planes de trabajo. Los planes de trabajo en el que se hará la propuesta de conformación de cuando menos, 3 comités que aborden cualquiera de los siguientes temas prioritarios. Aquí lo marca muy claramente, cuando menos 3. No es que se necesite tener los 12 comités. Pueden elegirse al menos 3, 4 o los que requiera cada escuela. En estos comités se tendrán que tomar en cuenta temas prioritarios. ¿Cuáles son esos temas prioritarios? El primero, el fomento de actividades relacionadas con la mejora del logro educativo y la promoción de la lectura. El mejoramiento de la infraestructura educativa. El Comité de Protección Civil y de Seguridad en las escuelas. Este comité generalmente es obligatorio en todas las escuelas, el tener este Comité de Protección Civil y de Seguridad en las escuelas. De impulso a la activación física, Comité de Actividades Recreativas, Artísticas o Culturales, el Comité de Desaliento de las prácticas que generan violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud. Si nos damos cuenta, la mayoría de comités son importantes. Sin embargo, dependiendo las necesidades de cada escuela, es que se implementará el trabajo con ellos. Los siguientes comités están relacionados y se nombran de la siguiente manera. De establecimientos de consumo escolar, recordando que una de las funciones es el estar pendiente de los alimentos que hay en la escuela. Entonces, tendría que haber un comité en donde se trabaje el establecimiento de consumo escolar. También de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar. De alimentación saludable. De inclusión educativa, de Contraloría Social. Este es un comité que se agrega en este acuerdo 020516. Este comité de Contraloría Social no existía en el acuerdo 716. Se agrega en este acuerdo. Y el comité de nuevas tecnologías. Son 12 comités que se pueden trabajar en cada escuela y de lo que obligatoriamente se tiene que trabajar al menos con 3. En caso de que lo dispongan, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación podrá constituir comités adicionales para la atención y seguimiento de otros temas prioritarios o de programas específicos. La escuela puede decidir si esos comités son suficientes o si requiere de algunos otros relacionados con la localidad y las necesidades escolares. Los comités que se integren deberán estar conformados con por lo menos 2 integrantes del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, que sean madres o padres de familia, y en su caso, los demás miembros de la comunidad educativa que tengan interés en participar. Para lo anterior, se debe tomar en cuenta características de la localidad y el tamaño de la escuela. Por eso es que cada escuela puede determinar con cuántos comités va a trabajar, porque cada escuela es diferente, su localidad es distinta y el tamaño de la escuela y la cantidad de maestros y de padres también es diferente. Es importante que las escuelas que reciban apoyos y recursos para mejoramiento de la infraestructura escolar cuenten con el comité correspondiente para dar el seguimiento. En este caso, el comité de la Contraloría. Las escuelas que reciban recursos de programas federales deberán contar con el Comité de Contraloría Social. En las escuelas que comparten un mismo plantel, algunos comités, como el de mejoramiento de la infraestructura educativa, podrán integrarse con representantes de los consejos escolares de las 2 escuelas que se encuentran en el mismo edificio. Sí, esto es otra particularidad. En el caso de la escuela que tiene turno matutino y turno vespertino, pueden hacer un solo comité en donde se incluyan representantes de las 2 escuelas. El acta de esta primera sesión del Consejo Escolar
de participación social en la educación se inscribirá en el registro público de los consejos de participación social en la educación. Sí, recordemos que estas actas se tienen que registrar para darlos a conocer a la sociedad. El artículo 44 nos dice que en la segunda quincena del sexto mes de cada ciclo escolar, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación celebrará su segunda sesión, compartiendo avances sobre las actividades realizadas conforme a su plan de trabajo. El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación podrá proponer al director la realización de eventos deportivos, recreativos, artísticos y culturales para promover la convivencia de padres y madres de familia y de otros alumnos de las diferentes escuelas, considerando que fortalezcan el logro de objetivo de aprendizaje y no promuevan el incumplimiento de los planes y programas de estudio, ni en su caso del calendario escolar. Estas acciones tienen que estar sustentadas bajo el argumento de los objetivos de aprendizaje y no deben ser actividades en donde se trabaje fuera, dentro de un horario escolar que pudiera dañar esa normalidad mínima. También podrán proponer estímulos y reconocimiento de carácter social a los alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela. En este periodo, el Consejo Escolar de Participación Social llevará a cabo la inscripción de las actividades realizadas en su segunda sesión en el registro público de los consejos de participación social en la educación. El artículo número 45 de este acuerdo 020516 nos dice que durante la última quincena del ciclo escolar se deberá rendir por escrito a la asamblea de la comunidad educativa las acciones que se llevaron a cabo durante todo el ciclo escolar. Se realizará en esta última quincena del ciclo escolar la segunda asamblea de la comunidad educativa. El director deberá firmar junto con el secretario técnico y al menos 2 integrantes el informe escrito sobre todo el dinero que se haya recabado, todos esos recursos materiales o financieros que se hayan recibido durante el ciclo escolar, especificando su origen, su naturaleza y su monto, así como el destino que le hayan dado a esos recursos y toda la información de interés de la comunidad. El informe del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se hará público en la escuela mediante la exhibición de un cartel o documento que contendrá un resumen de las principales actividades realizadas y el origen y destino de los gastos. Esto es algo fundamental. Los padres de familia deben estar enterados de todo lo que se recibió y de qué se hizo con ese dinero. Este informe representa un ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad educativa y estará disponible para consulta por parte de la autoridad educativa local. Y también se deberá inscribir en el registro público de los consejos de participación social en la educación. Todo esto tiene que ser transparente. La sociedad, la comunidad escolar debe estar enterada de qué se recibió y qué se hizo. Y todo esto tiene que ser en función de la mejora del logro educativo. El artículo 46 nos dice que para dar cumplimiento a esta transparencia en el manejo de los recursos públicos, los gastos deberán ser autorizados por escrito de manera conjunta por el director de la escuela y por el presidente del consejo. Para el manejo de estos recursos financieros se debe abrir una cuenta bancaria en un establecimiento bancario cercano a la comunidad. Esta cuenta bancaria debe firmarse de forma mancomunada por el director y por el presidente del consejo.
Cuando la normatividad de los programas específicos establezca procedimientos diferentes respecto al manejo de los recursos, se estará a lo que en cada caso dispongan esas normas. Si en algún momento se recibe algún recurso con determinada normatividad, se tendrá que atender a lo que se señale en esa normatividad. En el caso de que no se cuente con una institución bancaria en esa comunidad, el monto de los recursos disponibles o que no amerite el total del dinero recaudado, que no amerite el abrir una cuenta bancaria, los recursos serán administrados por el presidente del consejo y por el director de la escuela o su equivalente. Esta situación la deben aprobar al menos 2 integrantes del consejo. Sí, en el caso de escuelas rurales que se encuentran lejos de la ciudad donde no hay bancos, o si las sumas que se reciben son muy pequeñas y no requieren de una cuenta, bueno, está esta opción, que se maneje por parte del consejero, del consejo escolar y su presidente y el director. Se deberán rendir cuentas a la comunidad cada 3 meses. Este también es un requisito importante. No lo llevamos al banco, pero se queda en la escuela con el manejo del director y del presidente del consejo, pero hay que dar cuentas cada 3 meses. ¿Qué se recibió? ¿Qué se hizo con ese recurso para que la sociedad sepa lo que se está llevando a cabo? En el ejercicio de su función de Contraloría Social, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación deberá actuar con transparencia y rendir cuentas de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia. En caso de que haya alguna irregularidad, porque puede darse el caso en algunas escuelas que haya irregularidades o que la gente no esté conforme con esos informes. En ese caso, pueden presentarse una queja ante la autoridad educativa local y el Consejo Estatal de Participación Social para que ellos den el seguimiento específico a esas quejas. En caso de que en la normativa del programa se establezca un mecanismo diferente, se estará a lo previsto en dicha norma. El artículo 47 nos dice que la primera asamblea y las sesiones de los consejos se llevarán a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar. En el acuerdo 716 señalaba que todas las reuniones y asambleas tenían que ser fuera del horario y fuera de los días de trabajo escolar. Aquí no lo puntualiza este acuerdo 020516. Aquí solamente nos dice sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar. Es decir, no se pueden suspender horarios ni días para realizar estas asambleas. Tienen que ser con el trabajo de la escuela. La segunda asamblea en la que el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación presenta el informe sobre rendición de cuentas a la comunidad se realizará en el horario escolar, al cierre de actividades del ciclo lectivo correspondiente. Entonces, retomemos. Las asambleas no deberán entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar. La última asamblea de rendición de cuentas se realizará en horario escolar, al cierre del ciclo lectivo. ¿Sí? Generalmente esta rendición de cuentas se hace el último día o el día que se entregan boletas o en algún momento en que ya se va a dar por concluido el cierre. Durante el ciclo escolar, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación podrá sesionar de forma extraordinaria cuando se presente alguna situación que así lo requiera. El artículo 48 nos dice que el director, con el apoyo del Consejo Técnico Escolar, de la Asociación de Padres de Familia y del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, presentará un informe de actividades del ciclo escolar. Este informe de actividades deberá presentarse también a la comunidad escolar.
El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y el director de la escuela podrán solicitar a la Asociación de Padres de Familia o agrupación equivalente que presente un informe a la comunidad sobre el ejercicio de los recursos que hubiera recabado conforme a derecho. Esta también es una obligación por parte de las asociaciones de padres de familia, el presentar este informe a la comunidad sobre los recursos que pudiera haber recabado durante el ciclo. El artículo 49 nos dice que, conforme lo que establece el artículo 6 de la Ley General de Educación, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. Esto es algo bien importante que se debe tener presente, tanto para las asociaciones de padres de familia como para las actividades que se llevan a cabo en la escuela. No se puede condicionar bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio educativo a los niños cuando el padre de familia decida no hacer alguna aportación voluntaria o no cumplir con alguna situación que se establezca en la escuela. No se puede condicionar bajo ninguna situación este servicio educativo para las niñas, los niños y los adolescentes. El capítulo número 7 del Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación nos dice en su artículo 50 que la Secretaría de Educación Pública establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. Tendrán acceso para inscribir información los consejos de participación social a que se refieren estos lineamientos y las autoridades educativas locales cuando su normatividad así lo prevea. Para acceder al registro, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional recibirá las solicitudes correspondientes de los presidentes de los consejos escolares, municipales y estatales y de los directores de las escuelas, a quienes les asignará una clave de usuario y una contraseña. Sí, entonces esta contraseña y esta clave de usuario viene directamente desde el Consejo Nacional. Para poder ingresar a la página, esta página está dentro de la Secretaría de Educación Pública, es donde se hace todo el registro de consejos de participación escolar en la educación a través de esta contraseña y de este usuario. Aquí se pueden encontrar también el calendario de registro de los comités, de los consejos de participación escolar, y también aparecen ya en este ciclo escolar los comités participativos de salud escolar. Después de la pandemia fue necesario implementar estos comités de salud y también aparecen aquí en esta página. Se debe de ir subiendo la información conforme al calendario. Recordemos que es cuando se tiene el acta de la primera asamblea, cuando se hace el informe parcial y al finalizar el ciclo escolar, el informe de la rendición de cuentas. En 3 momentos hay que subir esa información en esta página de la Secretaría de Educación Pública. Ahí vamos a encontrar el avance del registro de los diferentes de las diferentes instancias, los consejos estatales, los consejos municipales, la atención en cada estado, el instructivo del usuario. Si en algún momento quienes están dentro de estos comités tienen alguna duda en cuanto a la manera en que se puede subir esta información, bueno, ahí hay una manera de conocer el proceso a través del instructivo. Están también los formatos de actas, de manera específica señalan aquí en esta página cómo se debe de realizar el acta
y está también la normatividad e informes. Aquí se puede dar a conocer todo esto para que la sociedad tenga el acceso a esta información. El artículo 51 de este acuerdo 020516 nos dice que la información que se encuentra en el registro público de los consejos de participación social en la educación será de naturaleza pública. No se le puede ocultar nada a la sociedad. Todo está ahí. Todo el uso que se da a esos recursos aparece ahí en esa página. Se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión o asamblea y deberá ser registrada, preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, de los consejos municipales y estatales, y en su caso por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Las actas de las sesiones y asambleas de los consejos de participación social en la educación deberán estar firmadas por los miembros del consejo respectivo y deberán ser inscritas en el registro público de los consejos de participación social en la educación. Toda documentación que se genere derivada de la constitución, de la organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación deberá ser resguardada en original en los archivos del consejo correspondiente. ¿Sí? No solamente se requiere de la información en línea, de la información digital. También se requiere tener los originales en los archivos de cada consejo. El artículo número 52 nos habla de que la información que contiene el registro público de los consejos de participación social estará sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley General Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares o cualquier otra análoga en la materia. El artículo 53 nos dice que la Secretaría de Educación Pública, a través del secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, emitirá los lineamientos para el acceso y el uso del registro público de los consejos de participación social en la educación y los hará del conocimiento de los consejos. Los transitorios que se encuentran al finalizar este acuerdo 020516, encontramos que se abroga el acuerdo 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Este acuerdo, recordemos que fue publicado el 7 de marzo del 2014. Se abroga también el diverso número 101014, que reformó al acuerdo 716 y que adicionó un párrafo. Este acuerdo 101014 fue publicado el 10 de octubre de este año. Y se derogan también las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo 020516. Y bien, compañeros maestros y compañeras maestras, con esto damos por finalizado el análisis de este acuerdo 020516, que se encuentra vigente hasta este momento. Bien, nada más para finalizar con esta sencilla frase que nos dice que la motivación inicia cuando se tiene un gran sueño. Y ese gran sueño es lograr esa promoción o esa plaza a la que ustedes aspiran. Ese creo que fue el gran sueño con el que iniciaron este proceso. Y nos dice entonces, esa motivación inicia cuando se tiene un gran sueño y un gran deseo de hacerlo realidad. Es el deseo también del Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, que ese sueño que se ha convertido ya en un deseo de hacerlo realidad, se cumpla. Y por ello es que estamos con ustedes compartiendo toda esta información para seguir apoyando su proceso encaminado a lograr ese sueño. Muchísimas gracias, maestras y maestros, por su confianza en el Centro de Capacitación Personal y Profesional. Quedamos pendientes con más temas.